Convención del Uruguay, estuvo gloriosa, pudimos compartir la palabra y estar ahí en todos los cultos, hermanos, que Dios nos permitió participar en ese país, ¿no? Que ya es la segunda vez que estoy viajando, en lo que va hace 2 años viajé y ahora pues estuvimos en esta poderosa convención que fue una gran bendición. Alabado sea el Señor. En esta noche, hermano, vamos a seguir con la doctrina y tenemos el tema del bautismo en el Espíritu Santo y les invito, abran sus Biblias en el libro, gloria a Dios, de San Lucas capítulo 24 y el verso número 49. Vamos a hablar la lección 9 sobre el bautismo en el Espíritu Santo, que es la promesa de la investidura del poder de parte de Dios sobre el creyente santificado. En el libro de San Lucas capítulo 24 y el verso número 49, hermano. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios en el verso 49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oremos. Padre celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, te agradecemos, Señor, en esta noche preciosa por estar en tu casa, por estar en este culto precioso. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, llena de poder, de unción. Aquellos que no tienen la investidura, Señor, llénalos, Dios mío. Ministra en esta noche, toca, Señor, que tu pueblo pueda ver la importancia, la necesidad, la trascendencia de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre. Toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza es para ti, Dios mío. Gracias, que tu palabra corra, sea de gran bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando, glorificando al Señor. En esta noche preciosa estamos considerando un tema importante. Bueno, ustedes saben que ya se hizo el bautismo en el mes de marzo, abril, y gloria a Dios, ya tenemos el grupo que ha recibido doctrina. Ya prácticamente empezamos desde que se hizo el bautismo, ya estamos dando la segunda doctrina. Pero eso es bueno, hermano. Es bueno porque el pueblo de Dios debe conocer bien la palabra de Dios. Y yo creo que para poder dar este paso tan importante de bautizarse, es bueno que la iglesia conozca los cimientos, las bases doctrinales, las enseñanzas fundamentales sobre las que está cimentada nuestra fe, porque nuestra fe no está cimentada en conocimiento humano, no está cimentada en literatura, en ideologías humanas, sino que nuestra fe está cimentada en verdades, hermano. Cuando hablamos doctrina, son verdades, son afirmaciones, verdades que Dios ha establecido, y usamos 3, 4 textos bíblicos y sobre eso se establece una doctrina. Bendito sea el Señor. Hay mucha doctrina. Nosotros alcanzamos a dar algunas que son básicas, que son las fundamentales, pero hay muchas verdades bíblicas, ¿no? Pero con estas que estamos dando, podemos decir, el creyente pues puede tener una visión más extensa de lo que significa el cristianismo, que afecta todas las áreas de nuestra vida. Por eso es necesario conocer todo esto que estamos enseñando en la parte doctrinal. En esta oportunidad nos toca hablar sobre una doctrina que es fundamental, porque la iglesia de Cristo es pentecostal. Nosotros creemos en el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Creemos en que Dios derrama su poder, que Dios derramó su poder, que Dios hizo milagros hace miles de años, y Dios, gloria a Dios, sigue haciendo milagros el día de hoy.
Cuando decimos que creemos en el poder de Dios, el movimiento pentecostal cree en la manifestación del poder de Dios con lo que es bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas según el Espíritu da que uno hable. Por eso, eso es lo que es el cimiento o lo que es la base de la corriente pentecostal, ¿no? Si no, por eso algunos dicen, hermano, ustedes son evangélicos, pero hay bautistas, hay metodistas y hay otro tipo de creyentes que aman a Dios, pero que no creen en el derramamiento, en el poder del Espíritu Santo. O sea, no creen que el creyente hable en lenguas, por ejemplo. Hay iglesias enteras que dicen que el hablar en lenguas no es de Dios, hermano. Y nosotros vemos por la Biblia, vamos a tener aquí, vamos a enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y eso nos va a permitir ver que es bíblico, que es doctrinal, que el hablar en lenguas no es como algunos interpretan, que lo que dice el apóstol Pablo cuando dice yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Algunos dicen, bueno, que Pablo era un hombre muy intelectual y Pablo dominaba varios idiomas, y yo no creo que es eso. Definitivamente el contexto da a entender y es afirmativo de que Pablo no está hablando de que él conocía idioma. Pablo está hablando de que él conoce, o que él hablaba en lengua bajo el poder de Dios, y hablaba muchas veces, y el poder de Dios venía y él hablaba en lengua. Y entonces, ¿por qué? Porque él está hablando a una iglesia en donde se manifestaba mucho el don de lengua. Y Pablo le está diciendo, yo hablo, si ustedes dicen que hablan en lengua, yo también hablo en lengua. O sea, si ustedes son espirituales, yo también soy espiritual. Pablo le está diciendo, si en ustedes se manifiesta un don, que es un don espiritual, el don de lengua, en mí también se manifiesta. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender que lo que está hablando este gran hombre de Dios como una enseñanza para la iglesia es de que él se reafirma que él cree, pero en 1 Corintios capítulo 14 lo que el apóstol Pablo hace, hermano, es, gloria a Dios, ordenar a la iglesia. Es a través de la palabra, le da pautas a la iglesia para que la iglesia entienda de que no puede haber un desorden, que no puede haber un caos, para que la iglesia entienda de que no se trata de que uno puede hablar en lengua y otro en lengua, y de tal manera que había un desorden. Entonces, Dios es un Dios de orden. Y el hecho de poner orden no significa que esté yendo contra el Espíritu, sino que Pablo no estaba yendo contra el Espíritu. Pablo, con la autoridad de Dios, estaba corrigiendo una cosa, o podemos decir una falla, en una de las iglesias, y esa corrección nos ayuda a nosotros. Las lenguas, gloria a Dios, son como señal, y las lenguas eran una bendición, eran un testimonio de la manifestación del Espíritu Santo, pero todo tenía que hacerse decentemente y con orden, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros creemos de que Dios sigue sanando, que Dios sana cáncer, que Dios bautiza con el Espíritu Santo. Creemos en la manifestación del poder de Dios, así como fue en Pentecostés. Por eso de ahí viene la palabra pentecostal. Así como Dios se manifestó en Pentecostés, Dios se sigue manifestando el día de hoy. O sea, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. No podemos decir que eso fue para ese tiempo, para otra dispensación, y que ahora la cosa es diferente. No, de ninguna manera, es inaceptable. Nosotros creemos que Dios sigue obrando, que Dios se sigue manifestando. Por eso vamos a ver con base bíblica, hermano. Por ejemplo, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, al final de su ministerio, empezó a hablar sobre lo que era el ministerio, el poder del Espíritu Santo. Y Él le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, dice, les conviene. Cuando yo me vaya, vendrá sobre vosotros el Consolador, el Espíritu de verdad. Y dice, Él, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará todas las cosas. Cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda verdad. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces, Él en su ministerio, Él está hablando, y por eso Él aquí en el verso 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa es la orden que le da, que ellos se queden en Jerusalén. A la iglesia le está diciendo que la iglesia no salga, no vaya a otros lugares hasta que no reciban un poder. ¿En qué consistía ese poder? No era un poder mental, no era un poder intelectual, era realmente una manifestación del poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios, hermano? Lo vamos a ver por la palabra, porque toda la enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo se basa en hechos bíblicos, en acontecimientos de hombres de Dios, en el ministerio de Pablo, de Pedro, de Juan, de los apóstoles, en la iglesia primitiva, cómo es que Dios obraba maravillas, prodigios y señales. Y vamos a ver, gloria a Dios, en el libro de Hechos también, capítulo 1, el verso número 8, vamos a ir viendo los textos bíblicos, porque lo importante de la doctrina es que usted tiene que constatar lo que se enseña acá con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. No podemos trazar una doctrina, hermano, con una opinión. Un sueño no puede traer una doctrina. Una afirmación, o yo le puedo decir, he tenido una revelación, hermano, y sobre esa revelación trazar una línea doctrinal es inaceptable. Eso no está bien. Una doctrina se basa con fundamento en la Biblia. Yo estoy hablando de una verdad bíblica, tengo que demostrarlo por la palabra de Dios. Yo le puedo hablar experiencias, le puedo hablar cosas tremendas que he escuchado, que he visto, y todo eso está bien, es bonito, es una bendición. Pero cuando hablamos de doctrina, usted tiene que hablar con la Biblia. Si no hablamos con la Biblia, eso no es doctrina, es una manifestación, un testimonio, una bendición. Pero para nosotros decir que sí existe el bautismo del Espíritu Santo, en qué consiste, qué es, cómo se manifiesta, tenemos que afirmarlo por la Biblia. Ahora, en Hechos, el capítulo 1, el verso 8, dice: pero recibiréis poder. El escritor de Hechos está repitiendo palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto, ¿cuándo se dio? ¿Cuándo habló Jesucristo esto? Dice la Biblia que habiendo dicho estas cosas, nuestro Señor Jesucristo fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto, si nosotros nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, gloria a Dios, maravilloso el nombre de Jesús. Esto, hermano, coincide con lo que enseña la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 15. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. En 1 Corintios capítulo 15, Jesús está hablando y dice en el verso 51:
Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos aquí, hermano, es que el apóstol Pablo habla de la doctrina de la resurrección. Y la doctrina de la resurrección está basada en la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y Cristo, en el libro de Hechos, ya Cristo estuvo 40 días con sus discípulos y ahí es cuando Él asciende. Y como dice la palabra de Dios, que como 500 personas lo vieron subir al cielo. Y Él les dijo también que ellos iban a recibir poder de Dios. Eso que dice Lucas 24 y Hechos 1:8, eso es lo que realmente sucedió. Ahora, ¿quién es o qué enseña la Biblia sobre el bautismo del Espíritu Santo? La Biblia enseña que el bautizador, lo que nosotros le llamamos el bautismo en el Espíritu Santo, porque así como hay bautismo en agua y bautiza un pastor, así también lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, ¿quién opera? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se da? Eso no lo hago yo, hermano. Eso no lo hace ningún pastor. Eso lo hace Jesucristo. Porque según la Biblia, ¿quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza. Vamos a ir, por ejemplo, a Mateo capítulo 3 y el verso número 11. Mateo capítulo 3 y el verso número 11 dice la palabra de Dios. Esto es hablando Juan el Bautista. Él dice, verso 11, Juan el Bautista dice: yo la verdad os bautizo en agua. Que era cierto, porque Juan el Bautista bautizó en el río Jordán para arrepentimiento. O sea, el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo para arrepentimiento. Era un bautismo que era motivado por Dios. Era un mensaje que daba Juan el Bautista para que el pueblo de Israel se humillara. Y cuando los israelitas se humillaban, iban a bautizarse en el río Jordán. Juan los bautizaba. Eso era bueno, porque eso significaba que ellos se arrepentían de sus pecados. Pero ese bautismo era para eso, para arrepentimiento. Luego Juan dice que hay otro bautismo. Por eso vemos en Corinto, hermano, cuando llega a Corinto, gloria a Dios, cuando llegan, gloria a Dios, Apolos llega a predicar a Corinto y dice la palabra que Apolos era poderoso en la palabra. Dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios y que era, exponiendo la palabra, tenía llegada y era, Dios lo usaba. Pero cuando van Priscila y Aquila y le dicen a Apolos: ¿has oído hablar sobre el Espíritu Santo? Y Apolo dice: y ni siquiera sé qué es eso. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Ellos le explicaron y le dijeron de que había un bautismo en el Espíritu Santo. Él conocía el bautismo de Juan, pero el bautismo del Espíritu Santo, gloria a Dios, era mucho más poderoso, hermano. Y entonces le reconvinieron y él, gloria a Dios, entendió que había un poder de Dios sobre el creyente santificado. Aquí Juan el Bautista dice, yo la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, refiriéndose a Cristo, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, Él está diciendo, hay una experiencia superior. Esta experiencia que ustedes han tenido del bautismo en agua, que es una bendición, ustedes están contentos, se sienten bendecidos por Dios, pero hay algo más. Hay algo mucho más poderoso, y es el bautismo en el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces estamos viendo cómo es, y en primer lugar, qué es lo que enseña la Biblia, porque luego vamos a ver cómo es que se manifestó el bautismo del Espíritu Santo. Y estamos viendo por la palabra que Cristo es el bautizador. Cristo es el que obra sobrenaturalmente y recibimos bautismo en el Espíritu Santo. Todo creyente debe ser bautizado en el Espíritu Santo. Así como usted se preocupa por bautizarse en agua y lleva la doctrina y quiere bautizarse en agua, es necesario, es importantísimo que un creyente sea lleno del poder de Dios, hermano. No se quede en la orilla, no se quede en la entrada, métase al río, a la bendición completa. Gloria al Señor. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11. Hechos 11, estamos viendo textos bíblicos porque eso construye una doctrina. Hechos capítulo 11, bendito sea el nombre de Jesús. Dice en el verso 16, ¿lo tienen, hermano? Mire lo que dice acá en el verso 15, dice del libro de los Hechos, capítulo 11, quiero leer primero el verso 15. Está hablando Pedro. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio, en el día de Pentecostés. Entonces dice Pedro, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces, esto, hermano, gloria a Dios, confirma que ¿quién es el bautizador? Cristo es el bautizador. Ahora, ¿qué es el bautismo? Entonces, el bautismo es una manifestación sobrenatural, espiritual, poderosa, pero es un don. O sea, es importante que sepamos que cuando hablamos que es un don, que es un regalo de Dios, no se compra. Usted no tiene que hacer cosas, no tiene que ni dar dinero, ni tiene que cumplir una serie de tareas para recibir el bautismo, porque es un regalo de Dios, hermano. Cuando hablamos de don, un don, usted no compra los dones. Nadie es merecedor de ningún don. Un don brota de la voluntad de Dios. Sencillamente Dios lo quiere dar y Dios lo da. Para que usted reciba un don de Dios, usted, como le digo, no tiene que reunir requisitos, cualidades. Usted no tiene que poner dinero. Usted no tiene que hacer ciertas labores, ciertos trabajos, ciertos esfuerzos para poder merecer el don. O sea, el don, cuando hablamos de don, es un regalo de Dios que no lo merecemos, pero que Dios se agrada y Dios lo da. Ahora todos nosotros queremos agradar a Dios y todos queremos ese don. Cuando a mí me hablaron del don del Espíritu Santo y me dijeron que había un poder que Dios le daba a sus hijos, yo no descansé hasta recibir el don del Espíritu Santo. Y estuve buscando a Dios y buscando a Dios hasta que Dios se manifestó en mi vida, hermano.
como que yo sentía que no estaba completo, que yo sentía que algo me faltaba. Y realmente es así. El don, el bautismo en el Espíritu Santo es un regalo maravilloso de Dios, hermano. Hace todo nuestro ser, toda nuestra vida es transformada. Mire, yo he conocido creyentes que han llegado a la iglesia acomplejados, creyentes apocados, creyentes, gloria a Dios, con ciertas limitaciones, pero cuando han recibido el poder de Dios, el don del Espíritu Santo, han cambiado totalmente. Porque una cosa es la salvación. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, cuando usted cree en la salvación, usted puede ser salvo sin tener bautismo en el Espíritu Santo. El hecho de que usted tenga el bautismo en el Espíritu Santo, gloria a Dios, o que usted no lo tenga, no significa que usted no se va a salvar. O sea, que usted puede ser un creyente, gloria a Dios, pero si usted no recibe el Espíritu Santo, va a tener muchas limitaciones. Cuando un creyente tiene el poder de Dios, es un creyente más poderoso, hermano. Entiende más la palabra. Gloria a Dios. Para también cuando vienen los ataques del diablo, cuando vienen las tentaciones, uno está más capacitado, más fortalecido. Por eso es importante la llenura. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén, no vayan a pelear. Esto es una guerra espiritual contra el diablo, contra los demonios, contra las doctrinas falsas. Pero ustedes no pueden, no están capacitados. Si no tienen el don del Espíritu Santo, no salgan, porque van a ser presa fácil del diablo. Todo lo que ustedes van a enfrentar, la iglesia primitiva enfrentaba muchos gigantes. El imperio romano, con todas sus atrocidades, era un gigante, con su religión pagana. También las religiones orientales era otro gigante. Las filosofías que se habían metido, gloria a Dios, y habían invadido todo el imperio romano, que tenía mucha influencia. Los intelectuales seguían esas doctrinas filosóficas, que eran humanistas, que eran contra lo que Dios había establecido. Ese era un gigante. Otro gigante era el judaísmo. Habían gigantes espirituales y la iglesia tenía que enfrentarlo, y la iglesia tenía que estar capacitada. ¿Cuál era la capacidad? ¿Acaso el Señor le dijo: váyase a un seminario teológico? Pablo le va a dar, Pedro le va a dar un seminario terrible, poderoso. No le dijo eso, hermano. No le dijo: ustedes van a ser fortalecidos físicamente para poder vencer. No, el Señor dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder. Y la Biblia demuestra que en realidad el cristianismo doblegó al imperio romano. El cristianismo doblegó un imperio. El cristianismo doblegó a toda esa gente que creía en esas doctrinas, que eran doctrinas orientales, y en todas esas corrientes filosóficas, esas ideologías. El cristianismo doblegó a todos, hermano. ¿Cómo lo doblegó? Con el poder de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro camino. Es imposible. Nosotros, si vamos a pelear con armas humanas, si vamos a pelear solamente con conocimiento bíblico, no vamos a poder vencer. La única manera de vencer es bajo la llenura del poder de Dios. Porque nosotros vamos a ver por la Biblia, cuando hablemos de los dones espirituales, vamos a ver cómo los dones se manifestaban en los profetas. Y por ejemplo, cómo es que los reyes que eran enemigos del pueblo de Israel, ellos hacían sus planes, sus estrategias militares, y tenían un ejército mucho más numeroso que el pueblo de Israel. Y ellos decían: vamos a atacar por este lado,
vamos a hacer y vamos a desarrollar esta estrategia. Y entonces Dios, hermano, como se agradaba de Israel, el Espíritu Santo de Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce, el Espíritu Santo de Dios se revelaba a Eliseo. Eso lo vamos a ver en la Biblia. Yo le estoy dando un adelanto. Se manifestaba el profeta Eliseo y Eliseo estaba orando, o a través de un sueño venía el Espíritu de Dios y Eliseo se despertaba. Y el Espíritu de Dios le decía a Eliseo: Eliseo, anda a decirle al pueblo, al rey de Israel, que los enemigos van a atacar por este lado y que van y tienen esta estrategia. Eliseo, muy obediente, porque era un hombre de Dios, iba al rey de Israel y le decía: rey, Dios me ha dicho de que van a atacar por este lado, que ellos se están posicionando en este lugar y ese es el lugar donde tienes que reforzar. Y entonces, hermano, cuando se dan las guerras, cuando se dan las estrategias de guerra, por eso hay estrategas en la guerra. El otro día yo veía un documental y veía cómo hay una cantidad de estrategias y tienen su nombre. Hay estrategias de guerra en la que un ejército engaña al otro ejército, le manda unas tropas para un lado y ellos tratan de defenderse y debilitan otro lado y por ese lado lo atacan. O sea, cada estrategia tiene su nombre. De hecho, ellos están utilizando esa estrategia. Pero cuando ellos buscaban debilitar un lado de Israel y el pueblo de Israel precisamente ese lado lo fortalecía, entonces el rey enemigo del pueblo de Israel se preocupaba y decían: bueno, seguramente que es una casualidad, porque eso fue así. Pero vamos a trazar otra estrategia. Por ejemplo, vamos a atacar por el norte. Y de nuevo ellos se preparaban el señuelo para engañar al pueblo de Israel y atacar por el norte, pero el pueblo de Israel no se movía y seguía ahí y no descuidaba ese lugar. Y eso, hermano, sucedió varias veces. Y entonces el rey enemigo del pueblo de Israel llamó a sus generales y dijo: díganme quién de ustedes es el espía. ¿Quién de ustedes se ha vendido a Israel? Porque todo lo que hablamos en secreto, ellos ya lo saben. Gloria a Dios. Ahora, amados hermanos, dígame, ¿cómo se puede luchar contra un ejército que tiene ese sistema, que conoce ya sus movimientos suyos por adelantado? Ahora, Israel no tenía satélite, Israel no tenía celulares, Israel no tenía, porque en ese tiempo no era un tiempo de tecnología moderna, pero Dios, el Espíritu de Dios estaba con él. Lo que yo quiero decirle es que el que Dios le diera al pueblo de Israel por adelantado los movimientos de sus enemigos, hermano, eso lo hacía a Israel invencible. Ahora, no con la fuerza de Israel, no con su capacidad, no con su espada, porque eso era poder de Dios. Eso es poder de Dios. Cuando Faraón tiene un sueño, Faraón tiene un sueño. Cuando hablo de Faraón, hablo el rey de Egipto de hace miles de años atrás, 1500 años antes de Cristo. Ese Faraón, gloria a Dios, en tiempo de José.
y Faraón tiene un sueño. Y entonces nadie podía descifrar el sueño, nadie podía decir, gloria a Dios, cuál era el sueño, hermano. ¿Y qué significaba? Y entonces Faraón llama a todos sus magos y adivinos y dice: he tenido un sueño y quiero que me digan su significado. Porque los faraones sabían, ellos decían, ellos eran muy supersticiosos y decían: los dioses me han mandado un mensaje. Y él estaba convencido que él tenía un mensaje de los dioses, decía él. Y que según el mensaje de los dioses, él tenía que dirigirse, conducirse. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios, cuando él entiende que nadie podía adivinarle, que nadie podía, y él se desespera. Y entonces Dios había preparado a su copero, hermano, que había estado preso por algo que hizo, y en la prisión había un jovencito llamado José, que él tuvo un sueño y le dijo qué significaba el sueño. El sueño de este copero, José le dijo: el sueño significa de que vas a ser repuesto en tu cargo. Dice la Biblia que el panadero del rey, que también estaba preso, se animó, dijo: uy, si eso le ha dicho a él, entonces lo mío también debe ser bueno. Y le dijo: yo también he tenido un sueño y he soñado esto. Y y José le dijo: tu sueño significa que te van a cortar la cabeza. Dice que no pasó mucho tiempo y eso sucedió, hermano. Y eso se le quedó grabado al copero. Y el copero, cuando ve a Faraón, lo ve en apuros, ahí se acuerda, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Y Dios sabe en qué momento Dios utiliza. Y en ese momento es que el copero le dice: hoy me acuerdo de mis culpas, dice. Y le cuenta a Faraón y le dice: estando yo preso, había un joven que es un adivinador de sueños. Y el rey Faraón dice: pues tráiganlo. Y traen a José, hermano. Y José le da la interpretación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Poder de Dios. Lo mismo le pasó a Daniel. Y lo mismo le pasó a Eliseo. Lo mismo le pasó a Elías. Usted sabe que todo se mueve bajo el poder de Dios. ¿Cómo es que Moisés lleva al pueblo de Dios por el desierto? El respaldo de Dios, abrir el mar rojo. Cómo Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto 40 años. Eso es poder de Dios. Todo funciona con el poder de Dios, hermano. Y nosotros tenemos que saber que aunque nosotros somos seres humanos y nosotros tenemos y cubrimos nuestras necesidades humanas, pero sin el poder de Dios no se puede hacer nada. Y por eso cuando la iglesia tenía que enfrentar estos gigantes que hablo yo, estos gigantes podemos decir intelectuales, filosóficos, religiosos, esos gigantes militares poderosos, entonces la iglesia, ¿qué tenía, hermano? ¿Qué ofrecía la iglesia? ¿Qué diferenciaba a la iglesia de las otras religiones? ¿Qué es una ideología más? ¿Qué es una teoría más? No, hermano. Lo que la iglesia diferenció y se diferenció de todas esas religiones y todas esas corrientes era el poder de Dios. Eran los dones espirituales. Cuando usted ve los viajes misioneros, cuando Pablo iba y predicaba y se le oponían brujo, hechicera, Pablo le decía a uno: calla y enmudece. Y el que era una mujer que era pitonisa se quedó callada. Otro se quedó ciego.
Poder de Dios. Alabado sea el Señor. Porque si el cristianismo se hubiera basado solamente en las bondades de la doctrina del cristianismo, no hubiera avanzado, hermano. Por eso el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Cristo hablaba del cielo, Cristo hablaba las verdades del evangelio, Cristo hablaba la parábola del sembrador, les explicaba, Cristo daba su doctrina, pero todo lo acompañaba con milagros, maravillas, porque no había otra manera. En realidad lo que Cristo hablaba era verdad, era real. Pero lo que confirmaba su ministerio, lo que hacía que la gente tiemble, es que Cristo, gloria a Dios, manifestaba su poder, hermano. Cuando Cristo hablaba, gloria a Dios, del cielo, hablaba las doctrinas que Él enseñaba, las parábolas, hablaba de la humildad, hablaba del amor. ¿Cómo respaldaba Él? Cuando Él, en medio de su prédica, había oposición. A veces llegaba a una sinagoga, a algún lugar, había un paralítico, Cristo lo sanaba. Era poder de Dios, hermano. Eso es poder de Dios. Y eso hacía que la gente temblara. Y la gente, gloria a Dios, temía a Dios. Y entonces la gente, cuando Cristo resucitaba, muerto, la gente decía, verdaderamente el poder de Dios está acá. Alabado sea el Señor. En una ocasión Cristo está en una sinagoga y entonces era sábado, día de reposo, y vino un paralítico y le dice, no te es lícito sanar el día de reposo, no puedes trabajar. Como que lo desafiaron al Señor. Le dijeron, tú no puedes hacer eso. Y Cristo le dice, para que vean que el Padre me ha enviado, para que vean que Dios está conmigo, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho, camina. Y entonces dice que se levantó y caminó, hermano. Gloria a Dios. Ustedes saben que para que un ciego vea, que para que un paralítico camine, que para que un sordo oiga, para que un mudo hable, para que un endemoniado sea libertado, para que un muerto resucite, eso solo es poder de Dios. Es algo sobrenatural. No tiene explicación humana. ¿Cómo fue? Yo mismo, que yo tengo muchos años pastoreando, he visto milagros, he visto maravillas. Yo no le puedo explicar cómo se da, hermano. ¿Quién puede saber? O sea, ¿cómo usted puede explicar que una persona que está ciega pueda ver? ¿Cómo puede usted explicar? ¿Y yo qué puedo hacer para que una persona que esté paralítica, que por una oración inmediatamente comienza a caminar? Que se sanan los tendones, que se sana el sistema nervioso, yo no sé, usted no sabe, yo no sé, nadie puede hacerlo, pero Dios sí puede hacerlo. Entonces, todo se basa en el poder de Dios. El poder de Dios manifestado, el poder de Dios, gloria a Dios, en el evangelio, en la iglesia. El poder de Dios haciendo todo esto, pero también el poder de Dios en un drogadicto, el poder de Dios en un adúltero, en un borracho, por ejemplo. Toda su vida, 20 años, 10 años de borracho, de drogadicto, una oración, un encuentro con Dios, y desde ese momento para adelante es otra persona. ¿Quién lo puede hacer? Ese es el poder de Dios. No hay otra explicación. Como le digo, el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras. Se manifestó a través de José con los sueños
Dios le daba la interpretación. Se manifestó con el profeta Eliseo, Dios le daba las estrategias de guerra. Alabado sea el Señor. Imagínese que en este momento Perú tiene una guerra con algún país extranjero, o si usted está en Argentina, o si usted está en cualquier lugar, su país está en guerra con otro, y usted tiene todas las estrategias de guerra, por decir así, hipotéticamente hablando, para poder descubrir secretos militares de otro país. Usted se vuelve un tesoro, usted se vuelve la persona más importante ahí. Gloria a Dios. Eso pasó con Eliseo, hermano. Ahora, Eliseo no oró por eso, Eliseo no pidió eso, sencillamente fue un instrumento de Dios. Eso es algo que nosotros vamos a ver, que usted no es dueño del don. El creyente, Dios lo va a usar para los fines y propósitos de Dios en el momento que Dios crea conveniente. O sea, no es tampoco cuando usted quiere. Por ejemplo, vamos a ver, viendo los dones, hermano, vamos a ver cuando Josué está peleando una batalla, el pueblo de Israel está peleando una batalla, y el pueblo de Israel necesitaba la luz del día para poder vencer. Y Dios hizo que el sol se paralizara y no se pusiera un día completo. Imagínese, para que usted me entienda, cuando el sol está encima de nosotros, es el mediodía. Todos sabemos que es el mediodía. Aunque no vea su reloj, usted ve el sol arriba de usted, dice es el mediodía. Puede ser un poco más, un poco menos. Imagínese que pasan las horas y pasan las horas y pasan las horas y las horas, y no viene la noche. Ahora nosotros tenemos nuestro reloj, vemos 1 de la tarde y el sol sigue ahí. 2 de la tarde, qué raro. 5 de la tarde, usted sabe que a las 5 de la tarde ya el sol se está poniendo para el lado del occidente. Gloria a Dios. Sale por el oriente y se pone en el occidente. Pero 6 de la tarde, qué raro, el sol sigue ahí. 7, 8, 10, 11 de la noche, sigue ahí. 12 de la noche, 1 de la mañana y sigue ahí. 2 de la mañana es madrugada y sigue el sol ahí. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana y recién se empieza a mover el sol. Eso pasó. Ahora, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo sucedió? Sencillamente que Dios le puso una convicción a Josué, y Dios seguramente le dijo: Josué, ordena, da la palabra. Y Josué dijo lo que Dios le decía. ¿Qué es lo que hizo Josué? Josué dijo esto: sol, detente en Gabaón, y luna, y tu luna en el valle de Ajalón. No fueron palabras mágicas, hermano. En la Biblia, en el cristianismo, eso es falso. No existen palabras mágicas. No, porque eso es Dios dándole a Josué estas palabras, y Dios es el que operó el milagro. Porque ¿qué Josué? ¿Qué influencia puede tener Josué en el sol? O usted y yo. Y en la luna, en el sistema solar, nosotros somos como unas pulgas, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, son dones, son manifestaciones del poder de Dios. Usted va a ver que en cada hecho portentoso está la manifestación del poder de Dios. Por ejemplo, cuando estábamos viendo el domingo pasado, cuando se toma Jericó, hace 2 domingos, ¿cómo es la toma de Jericó? Sencillamente le dieron varias vueltas
Y el séptimo día, el pueblo grita, gloria a Dios, se toca la bocina, el pueblo grita y se cayeron los muros. ¿Cómo se van a caer los muros, hermano? No hay dinamita, no hay bombas, no hay tanques. ¿Cómo se van a caer los muros? Con el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Otro personaje en la Biblia, Gedeón. Gedeón está peleando contra los madianitas y los amalecitas. El pueblo de Israel eran como unos 35,000. Los madianitas y amalecitas sumaban 135,000. Y entonces Gedeón recibe las instrucciones de parte de Dios para que haga un llamado al pueblo. Dice, del pueblo de los 30 y tantos mil, 10,000 dijeron vamos a obedecer a Dios y estamos dispuestos para la batalla. Pero Dios le dice, no, Gedeón, el pueblo es mucho. Eran 10,000 contra 135,000, no era mucho. Pero dice, no, de todas maneras es mucho. No vaya a ser que el pueblo de Israel yo lo haga vencer y luego diga, es por nuestra fuerza. Nuestra capacidad lo ha hecho, mi habilidad. Muchas veces Dios nos da la victoria y nosotros decimos, es que soy yo, mi ministerio, mi fuerza, mi capacidad, mi inteligencia. Y es Dios, hermano. Y Dios le dice a Gedeón, son muchos, diles que tomen agua en el río, vayan al río y tomen agua. Y en el río todos se arrodillaron, otros medio sentados tomaban agua y Dios le dijo ese, y tomaron a 300, hermanos, 300 contra 135,000. Y lo único que hicieron los 300 era ir con una tea, una antorcha y un cántaro. Y lo único que tenían que hacer era romper el cántaro en el momento que Dios le decía. ¿Y qué hizo Dios? Cuando ellos rompieron el cántaro, Dios hizo que entre ellos se mataran. O sea, entre los 135,000 madianitas y amalitas, entre ellos como que Dios los turbó y cada uno venía a su compañero como su enemigo. Y obviamente un militar cuando ve un enemigo lo mata, y entre ellos mismos se mataron. ¿Qué es eso? Poder de Dios. Gloria a Dios. En el tiempo de Ezequías, el rey Ezequías, era el profeta Isaías. El rey era Ezequías. Y también ellos tenían al general del ejército asirio, al rey Senaquerib era el rey. Y empezó a blasfemar del pueblo de Israel. Empezó a burlarse. Y entonces Dios le dijo al profeta de que Dios le iba a dar la victoria, hermano. ¿Y qué sucedió? En una noche, el pueblo asirio era poderoso y tenía rodeado a Israel. Y eran 180,000 soldados. Y en una noche vino el ángel de Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, y el ángel de Dios mató a los 180,000. ¿Qué es eso? Poder de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Usted sabe que si nosotros leemos la Biblia, en la Biblia hay innumerables casos de la manifestación del poder de Dios. Son innumerables. Entonces, si nosotros vamos a pelear, vamos a hacer la obra de Dios, ¿cómo la vamos a hacer? ¿En nuestra fuerza? ¿En nuestra capacidad intelectual? ¿En nuestra capacidad teológica? No, hermano. Nosotros vamos a usar nuestra fuerza, nosotros vamos a usar nuestras capacidades, pero eso no es nada
ante los gigantes que enfrentamos. Si nosotros usaríamos nuestras capacidades humanas, es como que usted tenga una pistolita así y se enfrente contra un tanque ruso americano. Así es la proporción, hermano. Entonces, para nosotros enfrentar un tanque ruso americano, hablando simbólicamente, necesitamos algo mucho más poderoso. Una bomba atómica. Necesitamos un misil poderosísimo. Porque si no, vamos a perder. Por eso, Jesús, hermano, yo le estoy resumiendo lo que Jesús le está diciendo a ellos. No salgan de Jerusalén. No salgan hasta que no reciban poder de lo alto. Porque, en otras palabras, si ustedes salen así como están, lo van a desbaratar. Van a perder. Y entonces ellos entendieron que ellos tenían que esperar recibir ese don. Y con ese don, con ese poder, es que la iglesia se mantiene hasta el día de hoy. Han pasado 2000 años, emperadores, imperios, ejércitos, enemigos, y han querido destruir a la iglesia y no han podido, ni podrán, hermano. La iglesia de Cristo es invencible. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un poder, y es el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no tuviéramos ese poder, hace rato, como dice la Biblia, vivos nos habrían tragado. Por eso quiero ir a Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, bendito sea el Señor. Verso 37. Gloria a Dios. Miren lo que dice el verso 37 al 39, para que ustedes vean que esto es un don, es un regalo de Dios. Hermano, esto no es solo para un grupo de escogidos. Esto no es para un grupo de elegidos, no es para un grupo selecto. Esto es para todo creyente. Todo creyente tiene. Si usted tiene un problema, usted tiene una necesidad, usted tiene una situación que está enfrentando, ¿cuál es la solución? Llénese del poder de Dios. Mire lo que dice acá, verso 37, capítulo 7, Juan dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Usted sabe cómo es el agua viva, hermano? ¿Usted ha visto las cataratas? ¿Usted ha visto esos lugares en el interior del país donde el agua está borboteando? Dice: de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, en el interior nuestro habrá un poder, algo que no te va a dejar tranquilo, no te va a tener adormecido, medio dormido, te va a tener alerta con poder de Dios. Ríos de agua viva. Y dice, verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Entiende? Jesús está diciendo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hacía borbotones, ¿no? Por cantidades. Algo que tiene vida, ¿no? Algo, el agua viva, hermano, es limpia. El agua viva es fresca. El agua viva, gloria a Dios, es beneficiosa. El agua viva mueve turbinas. El agua viva limpia los ríos. El agua viva es una bendición. Para que donde hay agua viva hay peces, hay vida. Gloria al Señor. Y luego, entonces, esto es un don de Dios que el Señor lo prometió.
es un regalo de Dios, es una bendición. En Hechos capítulo 2, verso 38. Vamos al libro de Hechos capítulo 2 y el verso número 38, que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero la conversión, y luego recibes el don del Espíritu Santo, el poder de Dios sobre tu vida. Gloria al Señor. Y dice, gloria a Dios, en Hechos capítulo 19, hermano, en el verso 6. Quiero que vayamos, Hechos capítulo 19 y el verso 6. Dice, quiero que leamos de verso 5. Anótenlo en su Biblia. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Señal, bautismo en el Espíritu Santo. O sea, yo quiero decirle esto, porque esto que usted ve acá, que fue en Éfeso, fue entre 15 a 20 años después de Pentecostés. Algunos dicen, bueno, sí, hubo bautismo, obviamente no lo pueden negar. Hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaban en otras lenguas. Pero hay gente que dice, eso fue para Pentecostés, o sea, eso fue para esa fecha. De ahí para adelante ya no reciben el Espíritu Santo. Pero yo le digo, eso es mentira, porque la Biblia dice que después de Pentecostés recibieron en Éfeso el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 8, porque nosotros tenemos que responder con la Biblia. En Hechos 8, gloria a Dios, en el verso 14, mire lo que dice. Hechos 8:14. También esto es años después de Pentecostés. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue esto? Fueron varios años después de Pentecostés. O sea, mire, en Pentecostés reciben el Espíritu Santo los judíos. Dice, eran varones hermanos, pueblo de Dios. Todo lo que habla en Pentecostés, que lo vamos a ver más adelante, habla de que eran judíos. Otros dicen, no, lo que pasa, mire, hay algunos que dicen, lo que pasa es que Dios bautizó a los judíos en Pentecostés. En Hechos 8 a los samaritanos. Y en Éfeso a los gentiles. Ahora, si eso fuera así, hermano, que yo no creo que sea así, ¿qué pasó en Hechos 10? ¿No? ¿Qué pasó en Hechos 10? En Hechos capítulo 10 dice en el verso 44, dice la palabra de Dios, cuando Pedro le predicó a todos los familiares de, gloria a Dios, del centurión de Cornelio, el centurión romano. En el verso 44 dice, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles romanos se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos
En Pentecostés eran los judíos, en Samaria los samaritanos, que no eran judíos, eran medio judíos. En Éfeso eran los efesios del Asia Menor, y en capítulo 10 del libro de los Hechos eran los romanos, hermano. Toda esa tontería, todo ese engaño que dicen, no, que era para cierta cosa, eso es mentira del diablo. Porque lo que nos quiere decir la Biblia acá es que Dios bautizó en Pentecostés y siguió bautizando con el Espíritu Santo. Y Dios sigue bautizando con el Espíritu Santo. Dios no ha cesado de dar el don del Espíritu Santo, hermano. Póngase todo de pie, quiero orar. Si alguien quiere que oremos por su vida, pase aquí al altar. Si usted quiere que ore para que reciba el don de Dios, gloria al Señor, pase aquí, vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a Dios que Dios ponga su mano, que Dios te santifique, que Dios te bautice, que Dios te llene con su poder. Está buscando el poder de Dios, está buscando la llenura, la unción, está buscando, gloria a Dios, resolver problemas, situaciones difíciles. ¿Cuál es la solución? Recibe el don del Espíritu Santo. Cuando uno recibe el don del Espíritu Santo, recibes poder. Poder para vencer contra el diablo, contra los demonios. Poder para pelear contra toda fuerza del enemigo, contra toda fuerza del maligno. Poder de Dios. Dile: Señor, lléname, lléname, perdóname. Si tú has pecado, dile: Señor, perdóname, ayúdame, Señor, cámbiame, libértame, tócame. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa. Dile: Señor, glorifícate en mi vida. Cámbiame, Señor, renuévame. Ayúdame, Señor, tócame, santifícame. Dile: Señor, te entrego mi vida. Señor, Dios mío, haz de mí una nueva criatura. Dile: Señor, si no tienes el Espíritu Santo, dile: Señor, bautízame, bautízame, lléname, lléname, tócame, Señor, tócame, Dios mío. Quiero ese poder, quiero ser lleno, quiero ser llena de ese poder, Señor. Dios mío, dame ese poder. Así como le diste a la familia Cornelio, que recién se habían convertido y recibieron el Espíritu Santo. Dile: Señor, yo también quiero recibir el Espíritu Santo. Yo también quiero ser lleno, quiero ser llena. Dile: Señor, tócame, 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 Señor. Lléname, lléname, lléname. Bautízame, Señor, bautízame. Bautízame, Señor, no quiero ser un creyente más. Ayúdame, Señor. Tócame, Dios mío. En el nombre de Jesús, tócame, tócame, tócame. Dile: Señor, tócame. Lléname, Señor, ayúdame. Lléname, Dios mío, lléname. Lléname, Señor, lléname, 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 lléname. Necesito tu poder, Señor, necesito la unción, necesito la llenura, Señor. Necesito el poder de Dios. Pon tu mano, Señor, pon tu mano. Cantamos un coro, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor. Extiende tu mano, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano. Llena, Señor, llena, Dios mío, llena. Llena, Señor. Unge, Señor, toca. En el nombre de Jesús. Presencia, Señor, aleluya. Sintamos tu presencia, Señor, aleluya. Lenguas, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Shamana. Uy,
Shamakalabaya Sabaya Isama. Llena, Señor, toca. Toca, Señor, toca. Santifica, Padre. Llena con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Santifica, Señor, santifica, Padre. Opera, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Unge, Señor, llena, toca. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios mío, llena. Santifica, Padre. Toca, Señor. Unge. Para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Gracias, bendito Dios. Levante su mano al cielo y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pueden ir a sus asientos, hermanos, con la bendición del Señor. Gloria a Dios. Siga buscando, no se canse. Llega a su casa, doble sus rodillas. Vamos en esta noche